pregunta más, primero más general, la de, por ejemplo, ¿qué es el derecho ambiental? Dale. Bien, vamos con eso primero. ¿Qué es el derecho ambiental? Bueno, el derecho ambiental lo podemos concebir como una rama autónoma del derecho que comienza a abordar estas problemáticas que se presentan en la sociedad respecto a la utilización de los recursos naturales. En ese aspecto vemos cómo el derecho busca intervenir y regular esas actividades que generen un impacto en el ambiente. En esa relación que se da entre los seres humanos y el ambiente, notamos que hay ciertas particularidades sobre actividades que generan su impacto. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la producción de alimentos, sea esto la utilización de agroquímicos y en este caso en particular sobre la generación de residuos. Entonces, a partir de la década de los 90 y a través de la reforma de la Constitución en 1994, se incorpora un artículo, el artículo 41, que nos habla del cuidado del ambiente. Esto de proteger el ambiente para las generaciones presentes y futuras, con una mirada, una ética intergeneracional. Y a partir de ese momento, en ese contexto, comienzan a surgir un montón de normativas que nos comienzan a hablar sobre qué aspectos a cuidar del ambiente. Y así como surge una ley, 25675, que es la Ley General del Ambiente, que nos va a establecer principios ambientales, precautorio, preventivo, esto que cuando existe un peligro, cuidar el ambiente, en caso de duda, razonable también protegerlo, y así empiezan a salir todas normativas específicas, normativas de residuos peligrosos, de residuos sólidos urbanos, de bosques, de glaciares, y otras que han quedado pendientes en el camino, como es la cuestión de humedales. Todas estas normativas van a conformar este complejo normativo, un conjunto, un cuerpo normativo que va a buscar esto, proteger el ambiente y establecer esos límites en esa relación que hay entre desarrollo y ambiente, viendo que no son cuestiones que se contraponen, sino que tienen que ir de la mano. ¿Pensás que Argentina en ese sentido, en lo que es el derecho ambiental, es un país que esté trabajando de forma vanguardista o estamos todavía muy atrás en lo que es comparación con otros países de Latinoamérica? Yo creo que, como charlamos en la anterior pregunta, es una materia muy joven. Es decir, empezamos a mirar en la historia del derecho, muchas cosas tienen por ahí más de 100 años, vamos a ver el derecho penal, cuando se conformó el Código Penal, y en este aspecto vemos que es algo que tiene, podemos decir, unos 30 años, que tiene mucho por delante, pero vemos que en un contexto, en un periodo de 2003 a 2015, se sancionó la mayor cantidad de normativas ambientales. Muchas de ellas se han reglamentado y otras no. Entonces, el desafío ahora, en este instante, es tratar de ir adecuando esas normativas y escuchar las voces que hay fuera del aspecto académico, es decir, de pueblos indígenas, de pueblos fumigados y del sector de la economía social y popular. Entonces, tomando esas nuevas perspectivas, esas nuevas voces, se puede conformar la mirada de un derecho ambiental más integral, contando con voces de quienes están en las regiones. Lo mismo con la producción del litio y del extractivismo. Pues en ese sentido considero que ha avanzado un montón la República Argentina y, por supuesto, siempre quedan cosas por delante para seguir materializando las leyes en políticas públicas. Bueno, ahora más enfocado a lo nuestro, ¿en qué tipo de residuo, qué categoría ingresarían lo que son pilas y baterías? Bueno, cuando miramos este tema de las pilas y las baterías, tenemos que pensar que hay una regulación en la República Argentina, que es la Ley 25916, que es la Ley de Residuos Domiciliarios, sancionada en el año 2004, que establece presupuestos mínimos. Presupuestos mínimos se establecen en el artículo 41 de la Constitución, que significa que hay una base mínima de derechos que van a tener que respetar todas las provincias sobre el cuidado del ambiente. Eso significa que no se puede retroceder, esto habla de la progresividad, y que a partir de ahí las provincias, si quieren ser más protectoras, podrían serlo tranquilamente. Un claro ejemplo en materia de residuos, pensemos que hay un parámetro en esa ley y que una provincia dice, bueno, yo lo que voy a establecer es que los residuos tengan una trazabilidad y que haya una cuestión de disminuir la huella de carbono, es decir, que haya menor impacto en los combustibles. Entonces los residuos se tienen que tratar a tantos kilómetros, buscar eso, acortar el impacto. Entonces las provincias lo pueden hacer. Esta ley, miremos, sancionada en 2004, es recién reglamentada en el año 2022, decreto 779, que establece unos anexos. Uno de ellos habla de recuperadores urbanos y otro nos hace la mención sobre
el aspecto de conceptos y cómo adecuar esa normativa. Y ahí establece lo que son los residuos de generación universal. Estos residuos componen a las pilas, las baterías, y vemos ahí que son aquellos que generamos todas las personas y que también se presenta una particularidad. Esa ley nos habla de generadores especiales, es decir, que son los que generan grandes cantidades de residuos, volúmenes, y después los generadores individuales, que somos todos nosotros. Vemos ese contexto, entonces entendamos estos dos residuos también son generados de manera universal por todos, pero también son generados en gran volumen por empresas, por industrias, y que creo que es muy interesante asociarlo con esto de la responsabilidad extendida del productor. A partir de esto, de establecer una responsabilidad en quien genera un bien que contenga este tipo de residuos a partir de la producción, y buscar que esa responsabilidad se extienda hasta el momento en que se convierte esto en residuo. Y mirar esto de los conceptos. Durante muchos años se hablaba de basura y se comenzó a hablar de residuo. Y hoy en día ya se comienza a hablar de ese residuo como un recurso. ¿Qué diferencia hay entre lo que sería basura, residuo y recurso? Bueno, yo creo que hay una diferencia en la concepción que se plantea respecto al desarrollo. Una mirada de desarrollo sustentable que se viene desarrollando desde el 72 con esto de la cumbre de Estocolmo, en el cuidado del ambiente, empieza a plantear esto, ¿no? De cuidemos el ambiente, pensemos que estamos generando muchos residuos, mucho impacto en el ambiente, entonces ¿de qué manera nosotros podemos accionar? Durante muchos años se habló de una economía lineal en la generación de residuos, que es esto de, bueno, yo consumo un bien, se genera ese residuo, esa basura, la tiro en una bolsa, lo dejo afuera, listo. Mi lógica es, se generó, se lo llevan y va a disposición final. La disposición final era esto, era un basural a cielo abierto, o los rellenos sanitarios, esto de tratar por capas los residuos de manera controlada. Bueno, ¿qué comienza a suceder? Contexto de plena crisis en la República Argentina, año 2000, 2001, se comienzan a desarrollar todos estos movimientos populares, que es a través de los recuperadores urbanos, que comienzan a generar esto, cooperativas, y a tener una mirada social, que podríamos denominar como la economía popular hoy en día, que empiezan a hablar de una economía circular, algo que también en Europa también se desarrolla, que lo desarrollan las empresas, pero acá surgió desde abajo, por eso es interesante, surge desde abajo hacia arriba, reclamando con esto de, al principio, una cuestión de supervivencia, en un contexto de crisis, y después consolidando una forma de trabajo. Esta idea de uno de los principios que tiene la reglamentación de la ley de residuos domiciliario de Nación es esto de la cuna a la cuna, es decir, que el residuo vuelva. Es decir, no pensemos en esta idea de la economía lineal, lo tiro y va a un basural, o lo tiro y va a un relleno, no. Este residuo lo separo primero, lo segrego, tengo una responsabilidad individual como sujeto, y después que ese mismo sea destinado a algún lugar donde pueda valorizarse. Sumar este término, valorización. Valorización implica agregado un valor de un residuo, y que ese residuo o sea compactado, pero o tenga su transformación posteriormente en la industria para que vuelva al mercado. Que es también una lógica esto con la industria plástica, de las botellas, de las gaseosas, esto del aspecto retornable, que vuelva, que es uno de los grandes residuos que se generan y también que derivan en otro tipo de contaminaciones en el mar, en otros lugares. Bien, bien. ¿Alguna pregunta así específica que quieran que abordemos ahora? No. Entonces seguimos con esta. ¿Desde qué lugar o desde qué espacio se promueven las políticas de desarrollo y los proyectos de reciclaje que hay en las ciudades, más que nada, principalmente acá en La Plata? Bueno, en ese aspecto me parece que es importante que tengamos en consideración cómo se dan las cosas también geopolíticas. En la República Argentina tenemos un organismo que se llama el COFEMA, que lo que busca es impulsar políticas públicas de las provincias y va dejando lineamientos. Entonces ahí también los municipios tienen lineamientos de cómo llevar a cabo políticas públicas en materia ambiental. A través del COFEMA se ha desarrollado muchas normativas, esto de la ley de gestión de envases vacíos fitosanitarios. Otra ley importante en esta materia yo creo que es la de educación ambiental, que es una ley que se puede considerar de presupuestos mínimos, la ley Yolanda, que nos habla de la figura de Yolanda Ortiz, es la capacitación de los funcionarios públicos a nivel nacional, y después hay una edición provincial en materia ambiental, como existió
la ley Micaela para sumar la perspectiva de género. Miremoslo en este paralelismo. La perspectiva de género y la cuestión ambiental se cruzan de manera transversal con todos los temas. Entonces, partiendo desde estas miradas, esas perspectivas, los municipios tienen una obligación en también tener una capacitación en materia ambiental. Y desarrollar políticas públicas yo creo que tiene mucho que ver con la jerarquía que tienen las orgánicas, es decir, las estructuras de los municipios. No es lo mismo tener una dirección de línea, tener una subsecretaría, una secretaría, que no tener nada. O pensémoslo que por ahí a veces está en una dirección de obras públicas, como un área menor, la materia ambiental. Entonces yo creo que hay partes. Si partimos que uno está jerarquizado como una secretaría de ambiente, bueno, vemos que hay una mirada en tratar el tema. ¿Cuáles son los temas principales en una de las gestiones municipales? Y uno de ellos es la materia de los residuos, otro será el tema de los sueldos. Pero ese aspecto es donde se le dice el término de gasto, yo creo que es una inversión. Es en poder planificar de qué manera gestionar los residuos. Y en ese aspecto hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que es la 13592, que establece que todos los municipios, incluyendo de La Plata, tienen que presentar un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Y ahí, en ese plan, van a tener que desarrollar de qué manera van a tratar los residuos, cómo los van a separar, mediante qué corrientes se van a tratar, es decir, dar un mapa de situación geográfico de cómo se van a gestionar los residuos. Y el aspecto de la política pública, la concientización. Entonces yo creo que ya hay una obligación nacional, provincial. Lo que se requiere es una voluntad política en jerarquizar las áreas, otorgarles presupuestos, que de hecho cuando hay crisis lo primero que se recorta siempre es la materia ambiental. Bien, eso de la moto me va a volver loco, me parece que está dando vuelta manzana. Sí, le paseando. Espérate, le quiero preguntar una. Esto que decís de la gestión integral de residuos que hace el municipio, ¿nos la podrías definir? ¿Qué sería bien? ¿Qué implicaría? Mira, a partir de esa ley se establece esta mirada de cómo va a gestionar un municipio sus residuos, partiendo desde la generación del residuo en sí, el transporte, el almacenamiento y lo que es la disposición final o lo que es la valorización. Partimos de esa base y entonces entendemos toda esa etapa de trazabilidad que tienen los residuos. Y en eso vemos que se presenta una problemática en todo ese circuito, porque después hay ciertas situaciones en las cuales dicen, che, pero no pasa el de la bolsa verde, o yo pienso que el de la bolsa verde yo hago todo mi trabajo en mi casa y después se lo lleva otro camión. Bueno, ahí empieza a tomar acción lo que son las cooperativas. Y se comenzó a cambiar ese término, que se le dice GIRSU, se empezó a decir GIRSU, agregarle una I más, gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años, y también en 1972, Juan Domingo Perón había manifestado un mensaje con esto que la justicia ambiental es justicia social. Entonces vemos cómo en este contexto lo que se incluye es el aspecto social. Contar que lo ambiental es socioambiental. Entonces en esa problemática se presentan otras circunstancias y hay un sector social que es el que está fomentando esa gestión de los residuos. Por eso se incorpora esa idea de la inclusión. Sí, puede haber algo también en lo de lo socioambiental, como también hoy más que nada lo veíamos investigando el tema del tratamiento de residuos, lo que se necesita el compromiso de la ciudadanía en distintos puntos del proceso circular también. Y ese aspecto yo me parece que es fundamental, quizás lo que decía Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente en el tercer gobierno de Perón, cuando se creó la primera Secretaría de Ambiente de Argentina, la República y de Latinoamérica. Ella hablaba de esto de tener una conciencia crítica, que eso era lo importante, fomentar la educación, es algo que también impulsaba Pino Solana, con la Ley de Educación Ambiental. Si uno tiene conciencia de sus derechos, lo va a poder defender mucho mejor. Si uno tiene una mirada crítica de la realidad social, es porque también conoce. Es un eslogan, realmente parece así, porque si uno, la información es poder realmente, porque uno tiene esa capacidad de poder defenderse. Y a través de eso, de campaña de concientización y de cómo se llega a edades tempranas, desde el jardín, desde la escuela primaria, cómo se le explica a un joven qué significa esto de separar residuos y cuál es la importancia y cómo puede gravitar. Pero también tenemos que ser conscientes
el cambio no lo van a hacer 1, 2, 3 personas o un par de familias. El cambio va a estar cuando lo hagan también las industrias, las empresas. Por eso es tan importante esto de la responsabilidad extendida del productor. Buscar que quienes más generen residuos con mayor volumen se hagan cargo del costo ambiental que están dejando. ¿Qué implicaría imponer, ya sea desde el nivel municipal o provincial, una iniciativa de tipo responsabilidad extendida al productor? O sea, ¿qué significa extender la responsabilidad a los productores en este caso en particular? Bueno, esa es una obligación que se tiene que establecer a nivel, yo creo que nacional. Las provincias podrían impulsarlo, de hecho hubo un proyecto en su momento con la provincia de Buenos Aires, pero lo que implicaría es esto, es que podemos dar el ejemplo de los envases vacíos de agroquímicos. Grandes empresas que generan el producto de los agroquímicos se tienen que hacer cargo de eso que están dejando en el mercado, de ese producto que están dejando. ¿Por qué? Por el peligro que tiene el mismo, porque estamos hablando de envases plásticos que lo que tienen son residuos tóxicos que generan una contaminación y que si no son tratados de manera adecuada pueden generar un impacto mayor. Entonces ahí lo que se estableció es esto: a partir de esa generación van a tener que hacerse cargo en ese envase, informar de qué manera se tiene que gestionar, y a su vez en la provincia de Buenos Aires tienen que presentar un plan de gestión, que lo hacen empresas privadas, respecto a dónde se van a almacenar esos envases, de qué manera se va a lavar, hay normas IRAM. Bueno, hay que mirar también esa integralidad y cómo se presenta cada provincia. No es lo mismo, supongamos, la problemática que tenga la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que una de la Patagonia. Pensemos en qué residuos se generan, qué problemáticas hay. Yo creo que cada una de las normativas se tiene que adecuar a la zona, a la región. La zona esta, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es también una zona de cuenca lechera, de tambos. Bueno, los residuos varían. En la provincia de Buenos Aires tenemos zonas pesqueras, tenemos zonas más pobladas industriales, zonas agrícolas. Se presentan una variedad de residuos y por eso me parece que ahí hasta es una cuestión más de regiones, de regionalizar los residuos, buscar que algunos municipios traten los residuos en conjunto para minimizar este impacto y que no suceda esto, que gran cantidad de los municipios se presenta la situación de basurales a cielo abierto, que es muy difícil establecer ese control. Y una duda respecto a eso: cuando los municipios no ponen sus proyectos de reciclaje o proponen algún proyecto de reciclaje pero no se termina cumpliendo y termina siendo un problema más que una solución, ¿cómo se pueden aplicar ciertas sanciones o hay algún organismo que aplique esas sanciones? Bueno, en ese contexto ahí lo vamos a plantear, por ahí se puede convertir en una cuestión de promesa a veces de los municipios en plantear qué forma de hacer una gestión, pero yo creo que hay que buscar a veces no tanto la condena o la cuestión punitiva, sino de esas propuestas que se puede llegar a aprovechar y a veces cómo materializarlo. También se presenta que hay como un gran miedo cuando se habla de gestión de residuos por esto de me van a poner un basural a cielo abierto en mi ciudad o a cuadras de mi casa o cerca de un parque. Cuando se habla de la palabra basurero, no es lo mismo basural a cielo abierto que un relleno sanitario, no es lo mismo que un polo ambiental. Es importante considerar eso, es decir, los términos. Creo que ahí es vital dar conocimiento sobre esas palabras, qué alcance tienen esas palabras, porque ahí la ciudadanía comienza a comprender. Por eso es tan importante una ley que salió, en realidad es un acuerdo regional, que es el acuerdo de Escazú, esto del acceso a la información ambiental, de los defensores ambientales, que viene un poco en homenaje a Berta Cáceres, que ella fue asesinada por defender una causa ambiental en Centroamérica. Esto de las audiencias públicas, la necesidad de acercar a la población los temas, que es una obligación de los estados en materia ambiental, de qué manera se va a gestionar tal o cual tema, las exploraciones de petróleo en el mar, y que la población conozca. Y en caso de duda, se presentan ahí los reclamos, pero tiene que existir esas instancias de participación, que tienen que ser totalmente públicas y llegar a todos lados. ¿Y esas instancias son provinciales o se pueden hacer municipales? Las instancias dependen de los proyectos, pero en gran medida son provinciales. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que hacen licitatorios parten de nación o de provincia. Es decir, quienes tienen mayor capital para hacer esas licitaciones son provincia y nación. Entonces, en ese aspecto hay una ley también, eso es importante destacar. La primera ley de acceso a la información pública es la ambiental. De hecho, hasta antes que la ley de acceso a la información pública.
para tomar la dimensión de que la problemática viene de hace años. Del 2000 al 2010, la cantidad de normativas que sancionaron fueron enormes. Y en ese aspecto, esa importancia de cómo se desarrolla una audiencia pública, el conocimiento que hay que tener previo, es decir, que se le tiene que informar a la gente qué se está tratando, conceptos, hay que nivelar los temas, hay que nivelar los conocimientos, hay que acercarles a todos para que todos tengan las mismas herramientas y tratar de ordenarlo, que no se vuelva en una cuestión que hay una discusión constante, sino en el aporte de cada sector, en el planteo de las dudas, los reclamos, y que es una vía obligatoria, no vinculante. Eso hay que considerarlo. No es que lo que se plantee en una audiencia va a ser vinculante, pero genera también impactos, porque para tener una licencia ambiental hay que tener una licencia social. Si no hay una conformidad de la población, después es muy difícil que se materialice ese tipo de políticas. ¿Qué importancia pensás que tiene el articular en este caso lo que sería comunicacional, lo que sería intelectual de conocimiento, si se quiere ambiental, para llevárselo a la gente y cortar un poco con este mar de dudas de los términos, de la confusión? ¿Qué importancia pensás que tiene ese proceso en la actualidad? Yo creo que es sumamente vital. La ley de educación ambiental es algo que cuando uno la analiza, uno ve que la ley habla de pueblos indígenas, de perspectiva de género, comienza a tomar un montón de voces sobre cómo tiene que abordarse el tema, incluirlo en las currículas, establecer esa obligatoriedad, y ahí comienzan los cambios de acá a largo plazo. Ahora, si miramos de mediano plazo, pensemos en esto de qué lugares toma la ciencia. Hay una ciencia que parte también de la investigación, la ciencia digna, que ha sido impulsada por Andrés Carrasco, quien estaba a cargo, tenía un cargo directivo hace unos años y que falleció en el CONICET, que fue el primero que hablaba de la problemática de las fumigaciones con agroquímicos, en el impacto que generaba esto en malformaciones en los fetos. Bueno, él fue también quien fue disruptivo. Yo creo que también parte de ahí, de cómo se acerca la ciencia a la población, tomando la problemática. Es decir, la cuestión académica no puede quedar en un aspecto de un paper o de una investigación, lo mismo que una defensa de una tesis, de un posgrado, o una licenciatura, una carrera de grado, no puede quedar en algo que sea solamente un logro personal, sino que hay que tratar de acercarlo a la comunidad. Y de qué manera uno lo puede llegar a acercar también es una cuestión. Buscar este aspecto de la comunicación, por redes sociales, a los distintos medios que hoy tenemos que permiten universalizar todos estos conocimientos. Y estos términos me parece que es importante explicar también el origen. ¿Por qué se habla de recurso natural? ¿Por qué se habla de bien natural? Cuando uno ve hasta la palabra recurso, medio que nos refiere un poco como a recursos económicos. Cuando uno ve el presupuesto, uno ve y dice, bueno, estos son los recursos que va a tener el Estado para solventar este año. Y acá están los gastos, esto es lo que se va a destinar al gasto. Y como que se le quita la entidad en lo que es natural. La naturaleza somos todos, el ambiente somos todos. Ahí como se contrapone eso de medio ambiente y ambiente. Entonces en ese aspecto me parece que es importante la responsabilidad que tiene la universidad en acercar los conocimientos, la responsabilidad también de los movimientos sociales. Más que responsabilidad, yo creo que lo toman como un compromiso. Es un compromiso social con la causa y teniendo en consideración lo que sucede en los barrios, en estos lugares, y pensar en esto, que la mayor vulneración del ambiente se presenta en las zonas donde hay más desigualdad. Es decir, ninguna persona se va a vivir a gusto porque quiera una zona de un basural. La causa de Matanza, Riachuelo, es decir, la causa Mendoza, donde hubo ese reclamo de limpiar el riachuelo, no es que la gente quería vivir ahí porque era su única opción, una de sus opciones de vida, sino porque era la única opción. Era una opción de sobrevivir, de buscar un techo para su familia, vivir en esas condiciones. Y que esas condiciones donde uno dice hay falta de servicios, un montón de aspectos, se agrava con esto del cambio climático. No es lo mismo una persona que tiene una condición socioeconómica en la cual puede alquilar un departamento o es titular, que alguien que está en un terreno al aire libre, expuesto a todo tipo de esto de inclemencias climáticas, expuesto a los olores de un basural. Es decir, la problemática se agrava ante la mayor desigualdad, que también se agrava hacia las mujeres. Ya se presenta una desigualdad y se va incrementando. Se agrava también en poblaciones rurales. Es decir, cuando tenemos contextos de desigualdad, la cuestión ambiental genera mayor impacto en esas zonas. Bien.
A mí una última pregunta que se me ocurre, no sé si alguno tiene alguno más. Y capaz preguntar algo, o sea, llevarlo más que nada al tema cómo están cocidas las pilas, qué tipo de residuo es, o sea, pero bien puntual. Bueno, antes de esa podríamos preguntarte, no sé si justo tu área, pero si sabés por qué no hay tanta participación de cooperativas en lo que tiene que ver con pilas y baterías, si es por un tema infraestructural o es por un tema legal. Yo creo que en ese aspecto parece que lo que ha resultado como más fácil de tratar como residuo ha sido esto, el papel, el cartón, el plástico, que este tipo de residuos que requiere, esto que hacía la mención, una mayor infraestructura, una inversión en tecnología, y que para mí ahí creo que tiene un rol muy importante la universidad en cómo acercarlo para que lo puedan también tratar las cooperativas. Esto de tener una planta de residuos electrónicos da un modelo, un prototipo de ejemplo de cómo tratarlo, de cómo llevarlo adelante. Yo creo también que durante muchos años las cooperativas se han ido consolidando y también organizando, regularizándose, teniendo una conformidad totalmente distinta a la que tenían antes, y sus valores son distintos a los de una empresa, tienen unos valores más horizontales, de solidaridad, de equidad. Yo creo que para ellos es un desafío de acá en adelante que también puedan seguir incrementando otras corrientes de residuos, y mirar esto, los residuos tratándolos como corrientes, neumáticos fuera de uso, pilas y baterías. Creo que me parece que ahí está la clave de cómo poder valorizar los residuos. Bien. Sí, bueno, más que nada pensándolo desde el marco normativo, lo que dice la legislación, como qué tipo de residuos están clasificadas las pilas, que dice ahí cómo se clasifica, y suponiendo que se cumplieran todas las normas, que estuviéramos en un mundo ideal si se quiere, ¿cómo tendría que ser su tratamiento? Bueno, yo creo que en ese aspecto en particular podríamos pensar que una ley de responsabilidad extendida del productor sobre esta temática es lo que se propondría como una solución. También pensemos en todos los intereses que se suelen chocar con estos temas. Miremoslo, la ley de presupuestos mínimos que querían plantear de la gestión de envases, ¿sí? De la gestión en sí, que qué fue el término que decían, acá hay una tasa, acá hay un nuevo impuesto, y en realidad lo que se estaba hablando era tratemos de establecer una responsabilidad extendida del productor en todos los residuos que se generan realmente en gran cantidad de las casas. Es decir, esto de los envases, que sea de un supermercado lo que uno compra, esta es una responsabilidad de grandes empresas que lo pueden pagar. Ahora, cuando hablamos de esto, la principal oposición que es, bueno, pero esto en el mundo no pasa, y la verdad que sí pasa. Si nos vamos a la región latinoamericana, Uruguay tiene una ley de responsabilidad extendida del productor general. Ellos tienen una ley general. La propuesta acá es, o hacemos una ley general de responsabilidad extendida del productor y después se va desmembrando a distintas corrientes de residuos, o vamos a ir aplicando a cada una de las corrientes. Yo creo que la idea es tratar de buscar una ley general. Es decir, si se va a dar la disputa y la pelea, hacerlo de manera genérica. Después se irá buscando lo que son reglamentaciones para distintas corrientes de residuos. Porque si no, después nos va a terminar pasando esto. Constantemente, surge un nuevo residuo o tiene una nueva característica y hay una tecnología con la que no lo puedo tratar, entonces no se hace cargo una empresa. Entonces el residuo, ¿qué pasa con un basural? Parece que el principal debate ahí es proponer una ley de responsabilidad extendida del productor a nivel nacional y después buscar esto de reglamentaciones con cada una de las corrientes. Obviamente va a haber otras corrientes de residuos como esta del envase, y lo que busca es una solución inmediata para fomentar la inclusión social. ¿Qué es esto del papel, el plástico, el cartón? Y en este caso particular sobre los envases. ¿Alguno tiene ¿Alguno alguna más? pregunta más? Yo por mí ya estoy.